Gracias por venir. El objetivo de la diplomacia se supone que es defender los intereses de un país y su imagen. Su imagen, que es un intangible difícil de medir. No es fácil saber cuál es la imagen de un país, en este caso de España, en el exterior. Y sobre todo, no es fácil medir la imagen de un país que en el interior continuamente se discute a sí mismo. En la imagen de un país influye desde un partido de fútbol, y no hablo en abstracto sino en algo concreto de estos días, o como consecuencia de un gran acontecimiento político e histórico. Para entender un poco este asunto y saber cuál es la imagen de España en el exterior o cuál debería ser, tenemos a Irene Lozano, responsable de la marca España a través de la Secretaría de Estado de España Global, Lucía Avellán, periodista del País, especialista en exteriores en defensa y durante muchos años corresponsal del País, magnífica corresponsal, doy fe, en Bruselas. Y también Cécile Thibault, del ESECO, que nos dará su visión de la imagen de España en el exterior a través de su labor como corresponsal en España. Si les parece, vamos a empezar primero con un turno de palabra de cada una de ellas y luego, si lo desean, pueden hacer preguntas. Yo también las haré para afrontar el debate. Primero tiene la palabra Irene Lozano. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, sobre todo porque vuestro interés en este asunto de la imagen de España pues es un interés compartido, muy especialmente por mí, desde que ocupo este cargo de Secretaria de Estado de la España Global. A mí, como me interesa mucho el debate, y esto es una mesa redonda y de lo que se trata es de que fluya el debate, yo voy a poner sobre la mesa, para empezar en esta primera y breve intervención, 3 datos que creo que son muy interesantes para situarnos, ¿no? La semana pasada precisamente se ha publicado el barómetro de imagen de España del Instituto Elcano. En esta octava oleada los encuestados eran europeos, por lo tanto los datos que voy a comentar se refieren a nuestra imagen en Europa. Coincide en términos generales bastante con cómo nos perciben en el resto del mundo, o sea que no hay grandes variaciones, pero para ser estrictas yo soy muy empírica y me gusta que lo que hagamos en mi Secretaría de Estado y lo que diga yo hoy aquí pues tenga una base factual, ¿no? Una base en algún dato real. Los 3 datos más interesantes que me gustaría compartir con vosotros y ponerlos en la mesa del debate son: el primero, nuestra reputación en Europa de 0 a 10 está en el 7,1. Eso es un notable, ¿no? En las notas del colegio equivaldría a un notable, y de entrada, bueno, pues es un dato que invita a la satisfacción, una satisfacción moderada, tampoco es una nota excelente, pero es una buena nota, ¿no? Podríamos decir, bueno, podemos sentirnos satisfechos con ese 7,1. Una cosa que me parece muy importante y que arroja este barómetro es que en la evolución de la valoración de España, segundo dato, nuestra imagen ha mejorado desde el 2012 hasta ahora. 2012 era el peor momento de la crisis, o uno de los peores, la verdad es que hubo varios, y en ese momento nuestra puntuación era de 6,5. Esto también es importante para explicaros una cosa muy conceptual y muy estructural, que es que la reputación de un país no sube y baja, no da grandes picos, es una cosa bastante estable que cuesta mucho cambiar para bien y para mal. La imagen de un país pues es duradera en el tiempo, ¿no? Y fijaos que incluso en el peor momento de la crisis lo que teníamos era 6 décimas menos, no estábamos en el 3, seguíamos estando por encima del aprobado, con lo que era un bien, ¿no? en la EGB nuestra. Y esa evolución, que va desde 2012 hasta septiembre de 2018, nos dice que de marzo de 2007 hasta septiembre de 2018 seguimos estando en el 7,1. Esto es muy importante porque entre marzo de 2017 y septiembre de 2018 ha ocurrido un acontecimiento que ha tenido repercusión internacional, que fue el punto álgido del procés en Cataluña, el 1, el referéndum ilegal y sin garantías que se celebró en Cataluña y que ha tenido, como se ve,
en Europa muy escasa incidencia en nuestra reputación, de manera que la nota global sigue siendo un 7,1. Luego hay aspectos detallados que sí que han variado ligeramente, pero es importante señalar que, por esto que os digo, que en el global de nuestra reputación pues no ha variado. Ahora, volviendo al primer dato, 7,1 dato general, cuando bajamos a desglosar ese 7,1 de dónde nos viene, porque la reputación se construye con distintos valores, cómo nos valoran como destino turístico, cómo se valora nuestra comida, nuestra ciudadanía, el deporte, etc. Lo que es muy interesante es que lo más valorado es nuestro país como destino turístico, cosa que no puede sorprender a nadie. Y lo menos valorado, bueno, os cuento tres cosas. Lo más valorado, 1, destino turístico; 2, gastronomía, que tampoco nos sorprende a nadie; y 3, ciudadanos. Somos muy valorados en cuanto a nuestra sociabilidad, nuestro carácter, la calidez de nuestro carácter. Toda la gente que nos visita lo señala y es algo que desde luego a mí me hace sentir orgullosa. Y lo menos valorado es la vida política, con un 5,7, como país para invertir, y la economía y las empresas, que están ahí entre el 5,7 y el 6. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores que se suelen llamar soft, valores blandos, se nos valora más que en lo que se llaman valores hard, ¿no? En nuestra vida política, la economía, etc. Bueno, también es una cosa a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo digo, como parte del mandato que tengo, lo que tenemos que contarles a los extranjeros es que somos mucho más que sol. Estamos muy orgullosos de ser una potencia turística, de tener unas playas, el país que más, o de los que más banderas azules tienen. Tenemos un gran servicio hostelero, en fin, turístico en general, pero lo que queremos contarle a la gente es que España es mucho más que sol, y que estamos haciendo muchísimos trabajos muy avanzados en términos de conocimiento, innovación, ciencia, tecnología, sanidad, que estamos exportando al mundo, y tenemos casi 3 millones de ciudadanos fuera. Estamos exportando profesores de universidad de primer nivel, médicos de primer nivel, en fin, una ciudadanía española global que es la punta de lanza de nuestra reputación en el mundo, y que desde luego nos ubica en ese lugar de mucho más que sol, ¿no? Y por último, un dato que también quería comentar y que es especialmente interesante, cuando se le pone, es lo que el Cano llama los pares semánticos. Se le dan a los encuestados 2 pares de palabras y tienen que elegir a cuál nos atribuyen, ¿no? Cuando se les da el par tradicional o moderno, el 30% nos ve como un país moderno y el 59, 60 como un país tradicional. A mí esto me llama mucho la atención, este dato. Yo no me identifico. Yo creo que somos un país mucho más moderno de cómo se nos ve por ahí. Y creo que hay una brecha importante entre la realidad y cómo se nos percibe, que cerrar esa brecha es parte de mi mandato, ¿no? Y otra, incluso más llamativa, cuando se les ofrece el par religioso-laico, el 21% nos sitúa como país laico y el 74% como país religioso. Clarísimamente la evolución de nuestra sociedad en estos 40 años, y estamos celebrando esta mesa redonda en el contexto de 40 años de Constitución, 40 años en los que hemos pasado de ser una dictadura a ser una democracia plena, a ser una de las 19 democracias plenas que hay en el mundo. Uno de los cambios sociales más llamativos, quizá el más llamativo de todos, sea la posición de la mujer, pero esto es algo que sí nos reconoce el mundo, sí que en fin, en los organismos internacionales, nuestras leyes de igualdad, de violencia de género, inspiran a muchos otros países, pero quizá el segundo cambio más importante social que se ha producido es ese declinar de la religiosidad en general, y sobre todo de las prácticas más tradicionales de la religiosidad. El propio barómetro, y con esto ya termino, atribuye esta percepción nuestra como país tradicional y religioso al papel de los medios de comunicación en relación con la difusión de nuestras fiestas más exóticas. Y quizá, para terminar, yo diría, no quiero citar fiestas exóticas en concreto para no molestar a nadie, pero quizá el resumen de mi punto de vista sería: tenemos que contarle al mundo que la España de Hemingway ya no existe, que fue muy bonita, que su literatura es maravillosa y lo que él supo sacar de España fue excelente, pero que eso ya no existe. Gracias. Sí, sí.
Sí, hola, buenos días. Perdón, tengo un poco la voz cogida, pero bueno. Sí, yo soy corresponsal aquí desde principios de los años 2000, así que lo que puedo contar es un poco mi visión de corresponsal en España, lo que vivo aquí, lo que oigo aquí y lo que me viene desde fuera, desde mis reacciones, desde mis jefes, de la manera de percibir España desde fuera. De manera muy concreta relacionada con el trabajo que he hecho durante todos estos años. Lo que me llama mucho la atención es una frase que se oye muchísimo aquí, pero en ningún país serio eso podría pasar, como si aquí pasaba cosas raras que no pasan en otros países, sin poder imaginar que estas cosas, u otras peores, a veces tremendas, pasan también en países que aquí se consideran como serios. Por ejemplo, yo creo que Francia o Alemania, o no voy a hablar de los países nórdicos, que a lo mejor son pequeños países menos poblados, que tienen efectivamente un sistema sociopolítico un poco distinto, pero si nos podemos comparar, si los españoles se quieren comparar un poco a los países del entorno, podrían mirar un poco lo que pasa en Italia o en Francia. Pero bueno, entonces aquí me parece que hay una constante despreciación y que sin hacer patriotismo perpetuo se podría también relativizar los problemas que hay aquí en España. Entonces yo creo que sí que España está considerado como un país serio y un país que a veces da envidia a los países del entorno, en Francia en concreto, porque es un país que está vivido como muy dinámico y muy reactivo y con mucha frescura. Y en un país como Francia, que es muy, vamos a decir, reaccionario a todo tipo de reformas, que es siempre muy conservador al final, muy protector de sus derechos adquiridos, que no cambia, que intenta no cambiar nunca, es lo que estamos viendo ahora en Francia, pero bueno. Eso hay que ponerlo en valor, y yo creo que se admira mucho España desde fuera por su trayectoria y efectivamente por cosas muy serias y puntos que ha aportado al resto de Europa, y yo creo que ha aportado muchas cosas. Y efectivamente se puede hablar, estamos aquí para hablar del aniversario de la Constitución, pero es evidente que la transición, que se puede poner a debate, que se puede hablar ahora de cosas que hay que hacer, cosas que hay que cambiar, sí, pero el éxito de la transición es incontestable. Y incluso ahora se puede hablar de un provisional que dura demasiado, pero también hay muchos puntos que son buenísimos. En el tema, efectivamente, hablabas de la ciudadanía. Hay puntos, se puede hablar de las fiestas religiosas, efectivamente, o de otras cosas como hablabas, estas cosas culturales, porque no quieres hablar de temas que molestan, pero bueno, se puede hablar, España ha marcado mucho a Europa con el tema de la movida, de la rápida adaptación a la socialdemocracia, efectivamente el papel de la mujer que ha despegado de manera muy rápida, es la rapidez especialmente, es la reactividad y la rapidez de este país que impresiona en el resto de Europa, y lo de los derechos sociales, el matrimonio gay, la igualdad, las luchas contra la violencia de género, y que son leyes que han sido aceptadas por la sociedad de manera muy natural, cuando se puede imaginar el debate que hay todavía en Francia sobre el tema del mariage pour tous, el matrimonio gay, todo el tema de la procreación medicalmente asistida, todo esto, que aquí no hay realmente, las cosas avanzan de manera mucho más fluida. Y también lo que da mucha envidia es la ausencia de movimientos populistas xenófobos. Bueno, no vamos a hablar, ahora a lo mejor las cosas están cambiando, pero de momento se puede ver que no hay, sin decir que las cosas son perfectas. Yo quiero poner dos ejemplos. Cuando se arresta a Dominique Strauss-Kahn en Nueva York, acusado de acoso y de violaciones por una camarera de hotel, se dice que Francia no es un país serio. No se dice.
¿Y por qué no se dice y se está clamando aquí cada vez que pasa algo, efectivamente, que puede ser vergonzoso, pero que pasa en otros países? Y, por ejemplo, hace 10 días, cuando me llamo Irene, lo estaba contando, hace unos 10 o 15 días, Carlos Ghosn, que ha sido el presidente del consorcio Nissan-Renault hasta hace 2 días, está arrestado, está ahora en la cárcel en Japón, acusado de fraude fiscal. En Francia, Renault es un monumento nacional, ¿no? Ha sido nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Ahora el Estado francés es accionario, sigue siendo accionario principal con 15%. Es la imagen de Francia hacia afuera, sin ninguna duda, una de las imágenes fuertes. Y entonces se dice, en Francia se dice en la portada de los periódicos que no somos un país serio porque tenemos una persona que me parece que ha cometido unos actos muy graves y que representa la imagen de nuestro país fuera y que va a dañar la imagen. Pues no se dice. Entonces, ¿dónde se dice que en un país serio como Francia eso no pasa? Pues sí. Yo creo que cada democracia es imperfecta. Pues eso. Lucía. A mí me gustaría hablar de la imagen de España. Creo que hay un problema y es que a España tradicionalmente no le ha importado demasiado la imagen que proyectaba, o al menos no ha aplicado estrategias para construir una imagen acorde con los intereses del país. Quizá ahora haya una oportunidad para cambiar eso, carteras como la de Irene Lozano, charlas como esta o esfuerzos como el del Instituto Elcano por hacernos saber cuál es la imagen que proyectamos como país, puedan modificar algo, sobre todo crean una conciencia del problema. Yo quería basar mis comentarios en mi experiencia de más de 6 años como corresponsal en Bruselas. Allí he podido ver de primera mano qué imagen tienen otros países de España. Tengo que decir que a veces esta imagen ha sido un poco distorsionada, pero me ha sorprendido mucho el desapego de la diplomacia española a la hora de contrarrestar determinados mensajes negativos que llegaban por otros sitios. Quiero aclarar que no creo que la diplomacia española haga esto ni por desconocimiento ni por falta de interés. Muchas veces considero que ha faltado el impulso político suficiente como para que la diplomacia se sintiera legitimada a proyectar otra imagen. Esta tendencia de no prestar demasiada atención a lo que se piensa de nosotros en el exterior creo que es especialmente contraproducente en Bruselas, que es una plaza desde la que España, y como el resto de países europeos, pero fundamentalmente los grandes, tiene la capacidad de influir, de determinar las políticas y de cincelar bien su propia imagen. Yo he comprobado que la estrategia era muchas veces el silencio frente al lema de que se hable de mí aunque sea mal. España ha abusado mucho del lema que no se hable de mí ni para bien ni para mal. Durante este tiempo ha habido 2 acontecimientos que han erosionado particularmente la imagen de España. Se refería a ello Irene también, el rescate a España en 2012, que fue el momento, al parecer, de peor percepción, según los datos del Cano. Pareció que la inyección de 42.000 millones de euros que facilitaron los países europeos para que España reconstituyera su sector bancario echaba por tierra toda la imagen del milagro español que yo creo que había hecho fortuna en los años anteriores. De repente España era una tierra despilfarradora que construía aeropuertos a los que no volaba ningún avión, con carreteras por las que no circulaban coches, un sector público ineficaz, una ciudadanía poco productiva. En los meses previos a ese rescate, a mí me sorprendió que la frase más afortunada que nuestros políticos fueron capaces de construir era «España no es Grecia». Bueno, yo creo que era poco consuelo si tenemos en cuenta que Grecia era un país que necesita un rescate completo, que no tenía catastro, que tiene un sistema impositivo muy irregular. Quizá nos habría venido mejor fijarnos en Italia, un país más rico que España, desde luego, pero también con una deuda muy superior, con muchos problemas de ineficiencia y que, en cambio, trabaja activamente en las instituciones europeas para construir su imagen y, desde luego, para determinar las políticas europeas que suelen favorecer más a Italia, porque Italia se empeña más en ello. Me consta, como decía Cecil, que hay países comunitarios que valoran la imagen de España.
Bueno, se han resaltado bastante las reformas económicas que el país ha sido capaz de hacer en los últimos años, pero no solo eso, en aspectos más sociales, mucha gente en el exterior se sorprende de que España tenga el matrimonio homosexual o de la fuerza como las mujeres fueron capaces de salir el pasado 8 de marzo a manifestarse, una fuerza superior a la de otros países europeos en defensa de la igualdad. Pero también me sorprende que este hecho ocurre pese a los pocos esfuerzos que se hacen desde el sector público, también desde el sector privado. Creo que el empresariado tampoco da una imagen demasiado adecuada a la realidad de España. He hablado ya de ese primer hecho que desde Bruselas he percibido como lesivo para la imagen de España. Me gustaría referirme al segundo, que tenemos mucho más presente, y es la crisis en Cataluña. Yo creo que en ningún sitio mejor que en Bruselas se ha percibido la erosión que ha recibido el país por esta crisis. Nos preguntábamos si después de 40 años de democracia era normal que se estuvieran poniendo en cuestión las credenciales democráticas del país. Una cobertura especial del Economist de finales de julio aseguraba como análisis ya con un poco de distancia también respecto a lo que ocurrió. La respuesta de Rajoy fue mandar policía antidisturbios para frenar el referéndum, un desastre de relaciones públicas para la democracia española. Creo que esta idea de desastre de relaciones públicas condensa bien lo que se vivió en Bruselas estos días. Y quiero aclarar que no era una cuestión de ideologías. Gente muy acreditada del Partido Popular Europeo tampoco entendía lo que se estaba haciendo, por qué había podido ocurrir que de repente diera la vuelta al mundo una imagen como la que se dio de policías contra manifestantes. Y creo que si se produjo, en buena medida es por la falta de reflexión precisamente de esa imagen que proyectamos. Si alguien se hubiera puesto a pensar en las consecuencias de imagen pública, por anecdóticas que fueran, de proyectar esas fotos, pues seguramente se habría actuado de manera diferente. En este punto quiero aludir al papel de la prensa, porque en este escenario de máxima gravedad aún le costó a los poderes públicos entender que tenían que hacer una labor de relaciones públicas indispensable para contrarrestar los discursos que venían mucho más claramente del otro lado. En España tenemos la impresión de que solo actuamos cuando llega la sangre al río, cuando ya quizás es demasiado tarde, pero cuesta mucho persuadir, convencer, argumentar, que es una labor que debe hacerse previamente y creo más eficaz para evitar episodios como este. Recuerdo una frase memorable que para mí ejemplificaba bien el problema que había, una frase de un diplomático español de esos días. Decía: no vamos a dar interpretaciones, al final los hechos se impondrán. Creo que esto revela un profundo desconocimiento de cómo se forja la imagen pública, porque los hechos en sí son poco, al final los hechos son de un lado y de otro e influye mucho en la interpretación que uno haga de ellos. Bueno, quizá quisiera acabar con he hecho una exposición bastante crítica, luego en el debate puede haber lugar para los matices. Quisiera acabar con un episodio que sí refleja a lo mejor esa voluntad de cambio y bueno, que puede mostrar por dónde van las cosas. Lo vivido estos días, la amenaza de veto que impuso España al acuerdo general del Brexit por disconformidad con cómo había quedado plasmada la cuestión de Gibraltar, generó mucha sorpresa en Bruselas, porque España ha tendido a alinearse mucho con la posición de la Comisión Europea, precisamente en esa tónica de no desmarcarse, no dar razones para que se hable de uno ni para bien ni para mal. El hecho de que al final España haya hecho ver que tenía una cuestión importante, por mucho que en Bruselas se entendiera exclusivamente como una cuestión política, creo que ha alertado a algunos de que España a lo mejor puede intentar sentar más su posición y tener una voz propia en una imagen que todavía queda mucho por hacer para reconstituirla. Gracias. Al hilo de lo que ha planteado Lucía, a mí me gustaría convertirlo en una pregunta para las tres. Para Cécile Thibault, le quería preguntar hasta qué punto afecta fuera a la imagen que se transmite la discusión permanente que hacemos en España de nosotros mismos y del Estado, del país, de España, que se perciba la impresión desde fuera de que España es un país en el que hay presos políticos y exiliados y en el que se impide por la fuerza que se vote. A Irene le quería preguntar, a Irene Lozano, ¿qué va a hacer para intentar contrarrestar la imagen
de lo que estoy diciendo. Y a Lucía algo que ha apuntado que me gustaría que profundizara, y es qué autocrítica tenemos que hacer los medios de comunicación respecto a eso. Cecil. Voy a hablar desde un punto de vista francés. Bueno, no voy a definir Francia, pero es un país muy jacobino, muy poco abierto a los nacionalismos periféricos, ¿no? Pero hemos tenido un referéndum hace muy poco en Nueva Caledonia, que es muy distinto a Cataluña, por supuesto, pero fue un referéndum que fue pactado hace 30 años, me parece, por el gobierno de Mitterrand en esta época, me suena, que fue un referéndum pactado en realmente un territorio de ultramar que tiene una población muy particular. Y fue pactado, nada que no se puede comparar con Cataluña. Pero bueno, la visión que se tiene desde fuera de lo que ha pasado en España con Cataluña realmente es la idea de una muy mala gestión y una pasividad del gobierno español. Desde hace años, cuando nosotros corresponsales escribíamos sobre Cataluña, y nos preguntaban siempre, ¿y qué dice el gobierno español? ¿Y qué hace el gobierno español? Porque hemos contado, todos los corresponsales que estábamos aquí en España, hemos contado la escalada y todas las pequeñas cosas que han empezado en Cataluña desde el 2012, desde la ruptura entre Artur Mas y Mariano Rajoy, más o menos, ¿no? Desde esta famosa reunión que se acabó hacia la independencia. Entonces, en este momento, cada vez era, ¿y qué dice Madrid? Y Madrid dice que no se puede porque la ley lo impide. Y era realmente la única respuesta que hemos tenido nosotros periodistas, y la única cosa que hemos podido contar a nuestros públicos en cada uno de nuestros países, y es como alucinante, es que no había respuesta, había una pasividad todo ha empezado a degenerar después, efectivamente, pero probablemente porque no había la idea de que hay que moverse y proponer algo. Y por eso no estamos aquí para hablar de política, pero yo creo que la percepción está cambiando muchísimo con la imagen que ha intentado dar el gobierno estos últimos meses, sobre la idea de que estamos reabriendo el diálogo, estamos proponiendo, estamos echando puentes, estamos intentando organizar, llegar a pequeños acuerdos que podrían llegar a grandes compromisos, ¿no? Pues todo esto es algo que está cambiando, pero es verdad que es muy frágil a nivel europeo. La verdad es que habéis puesto sobre la mesa muchísimas cuestiones muy interesantes. Yo para ser disciplinada, voy a contestar a la pregunta que me ha hecho el moderador, porque contestaría a muchas de las cosas que habéis dicho, pero en buena medida resume por lo menos unas cuantas de ellas, ¿no? Y al final es una cuestión, ¿qué vamos a hacer sobre la propaganda falsa del independentismo, de que hay presos políticos y exiliados en España? Y creo que esto, para entenderlo bien, hay que enmarcarlo en un problema general que tenemos de cómo se está produciendo el debate público, el debate político en nuestro país en este momento. El debate político en democracia tiene que ser vivo, tiene que ser ágil, tiene que tener momentos de tensión y a veces momentos de aspereza, pero hace años ya me decía un diplomático extranjero precisamente que no entendía bien cómo una sociedad que en el trato es tan cálida, en el trato humano, en el trato social cotidiano, tiene una vida política tan dura y tan áspera. Y verdaderamente es algo que para un observador extranjero yo creo que puede ser difícil de entender. Estamos en un momento en el que el debate público en general en todas las sociedades europeas es muy complicado por un montón de factores, porque por los nuevos medios de comunicación, las webs, las redes sociales, ya sabemos todos los fenómenos que están ocurriendo de fake news, el escándalo de Cambridge Analytica, su influencia en las elecciones en Estados Unidos, o sea, todo esto, para insistir en lo que decía Cecil, no nos pasan cosas raras, ¿no? Nos pasa lo que pasa en todas partes. Pero yo creo que ese debate político tiene que tener unos límites que en gran medida deben ser ejercicios de autocontención de los actores políticos. En un país como España, decir
que hay presos políticos o que hay exiliados, a mí me parece que es una ofensa. En casi todas las familias de los que estamos aquí, probablemente tengan memoria de algún abuelo, de algún bisabuelo, o quizá de un tío, un pariente más cercano, que o fue preso político, o fue exiliado, o fue fusilado. Es decir, tenemos una memoria muy reciente de haber vivido una guerra civil y una dictadura en la que hubo presos políticos. Mi abuelo fue maestro de la República y por eso fue preso político. Y fue preso político, eso quiere decir que estuvo 7 años en una cárcel sin saber de qué se le acusaba, sin derecho a abogado, sin derecho a juicio y sin que se respetaran las más mínimas garantías elementales por sus ideas. Eso es lo que significa ser un preso político. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han dicho que en España no hay presos políticos, porque no hay nadie que esté encarcelado por sus ideas. Hubo una líder de las CUP, lamento no acordarme de su nombre, quizá vosotros os acordéis, que entró a declarar al Tribunal Supremo y salió con el puño en alto porque no la imputaron. Es decir, con el puño en alto seguía haciendo ejercicio de sus ideas, ejercicio legítimo de la defensa de sus ideas. Por lo tanto, me parece que enmarcar en nuestra historia, precisamente el año que viene, 2019, se cumplen 80 años no del principio del exilio, porque muchos exiliados comenzaron a irse tan pronto como empezó la guerra, pero sí, digamos, de la retirada, ¿no?, del gran éxodo del año 39. Y creo que es un momento perfecto para explicar qué es un exiliado, para explicar que alguien que ha tenido que abandonar su país porque lo persiguen por sus ideas, que esto es, en resumen, lo que es un exiliado, no existe hoy. Existe gente que ha querido huir de la justicia y de esta manera no asumir la responsabilidad de sus actos. A mí personalmente, la gente que no asume la responsabilidad de sus actos no me merece gran respeto, ni humano ni político. Y lo digo por compararlo con Junqueras, con el que discrepo radicalmente, pero me merece más respeto político porque ha asumido la responsabilidad de sus actos. Y termino. En medio de todo esto, y por eso empezaba diciendo que el debate público y la discrepancia tiene un límite, tampoco ayuda, cuando estás tratando de explicar en Europa lo que es un preso político y lo que es un exiliado, tampoco ayuda que el presidente del gobierno reciba el calificativo de golpista. Creo que hay que autocontenerse, porque si estamos explicando fuera que nuestra democracia es una de las 19 democracias plenas del mundo, que de 193 países que hay en el mundo estamos en el 10% más democrático, que Freedom House nos da los índices más altos, 95 sobre 100, en términos de libertades políticas y de derechos civiles, si al mismo tiempo el presidente del gobierno recibe el calificativo de golpista, fuera puede costar interpretar esto, ¿no?, o al menos puede ser un mensaje confuso. Y ocurre algo parecido con lo de Gibraltar, que también se ha mencionado. Lo que a mí me ha llegado de fuera, aunque quizás Cecil es la más autorizada para comentarlo, es la perplejidad ante la falta de creencia nosotros mismos del valor que tienen esos acuerdos que se han alcanzado. Esto es algo bastante inaudito, ¿no? Que yo creo honestamente, y con esto ya termino, que no quiero abusar del tiempo, creo honestamente que el día que un líder de la oposición salga y diga felicito al gobierno por este acuerdo internacional tan estupendo que ha conseguido, por ejemplo con el de Gibraltar, creo que ese día ganará un montón de votos. Creo que estamos ya en un punto en el que la población lo que quiere, oiga, dejen ustedes de pelearse como en un patio de colegio y sepan reconocer lo que hace bien el adversario, ¿no? Creo que es justo plantear esa autocrítica de los medios de comunicación. Bueno, no siempre podemos atribuir todos los problemas a los que nos tienen que servir de fuentes para elaborar esa información. También es verdad que con la irrupción de las redes sociales o de mensajes mucho más inmediatos en los propios medios tradicionales, pero en formato web, hay mucha más prisa por contar todo, menos capacidad para contrastar, pero claro, los medios se nutren de aquella información a la que tienen acceso y eso es algo que hay que tener muy presente, con lo cual las fuentes interesadas en que su mensaje prevalezca deben hacer todo lo posible por acercarse a la prensa e intentar influir
en el buen sentido. Luego el periodista decidirá qué relato es más verosímil y cómo construye su información. Pero si hay una parte del relato que se le hurta, a la que no tiene acceso, pues es muy difícil que pueda reflejarla. Entonces, muchas veces por las prisas, también, bueno, pues por falta de identificación, por lo que sea, no nos molestamos en ir a esa otra parte que a lo mejor contradice un poco la visión previa que nosotros tenemos del asunto y no nos esforzamos lo suficiente por reflejarla. Pero creo que precisamente hay que conocer el mecanismo de los medios de comunicación, cómo elaboramos nuestras informaciones, y hay que intentar facilitar al periodista, bueno, al menos que tenga los instrumentos necesarios. Y luego la interpretación, obviamente, depende en última instancia de quien elabora la noticia. Salvo que haya alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo felicito especialmente a Lucía Avellán por el análisis que ha hecho y, bueno, quería hacer algún comentario respecto a lo que ha dicho Irene, que me parece, bueno, pues que evidentemente los datos que ha dicho del Elcano son ciertos. También hay verdad que el Elcano dice otro en ese estudio cosas que me parecen también importantes, como es que evidentemente no hay percepción en el exterior de que España sea un país especialmente corrupto, es más o menos como los demás, que me parece interesante, pero sin embargo pone el dedo en la llaga en algo que sí me parece importante, y es que dice que en los consumidores, bueno, los importantes, no hay manera de que vayan con España. Y pone dos ejemplos muy claros, el vino y el aceite. Es decir, el consumidor europeo, que normalmente, bueno, le da lo mismo tomar un vino francés que un vino español o un aceite italiano que uno español, cuando se va al consumidor que no le importa pagar, pero que lo que quiere es calidad, automáticamente descarta la producción española. Prefiere un vino francés o prefiere un aceite italiano. Bueno, esto forma parte, yo creo, del acervo que tenemos de esa imagen, que es verdaderamente difícil de asentar. Y esa imagen, evidentemente, somos los españoles en general bastante los que la mal construimos. Decías que, evidentemente, llamar al presidente de gobierno golpista entorpece muchísimo, naturalmente, una labor de diplomacia, pero también, al mismo sentido, es llamarle fascista. Es decir, se ha convertido la libertad de expresión en este país, desgraciadamente, en algo que, de una manera tranquila, se termina en la libertad de insulto. Y eso, pues bueno, lo estamos viendo todos los días en el Congreso y en las Cortes españolas. Por poner un ejemplo sin más, hace apenas una semana, el mismo día que, bueno, pues había esa sesión de control parlamentario que terminó verdaderamente un poco de una manera terrible, me contaba un alto cargo del Gobierno que había estado ese mismo día con el rey en una reunión importante de la OTAN, donde hizo un discurso especial y que no tuvo ningún reflejo en los medios. Y al mismo tiempo, otra periodista, que es habitual tertuliana de televisiones y de radios, decía, bueno, es que la sesión de control era importantísima. Y le hice una pregunta, y la pregunta era, aparte de esa imagen de Rufián insultando, ¿recuerdas algo de la comisión de control, esa del miércoles? No me supo responder, no recordaba absolutamente nada. Quiere decirse que los políticos y determinados políticos van especialmente a conseguir una foto, que es muy fácil conseguirla, de primera página, y lo demás no importa. Y puede haber ese mismo día preguntas muy importantes en el Congreso, o puede haber un discurso importantísimo del rey en opinión de un ministro socialista, pero que no tiene el menor reflejo. Quiere decirse con esto que es muy difícil construir una imagen cuando nosotros mismos la destruimos. Y también me llama mucho la atención que en los últimos años una de las frases más repetidas es la conocida de Bismarck, que dice que, bueno, que España es un país que resiste muchísimo y que tardará mucho tiempo en destruirse, a pesar de que los españoles llevan muchísimos siglos tratando de destruirlo. Gracias. Pero, ¿cuál era había una pregunta? Yo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo sobre el tema de hay un problema de imagen y de visibilidad, de calidad de los productos españoles, es verdad. Usted hablaba del vino y del aceite. El aceite me parece incluso peor que el problema del aceite me parece incluso peor que el vino, porque estas botellas con etiquetas italianas
están rellenas de aceite español y eso es un problema realmente de lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo aquí en España, porque ser el primer productor de aceite del mundo y ser incapaz de vender la imagen del Mediterráneo, que es como monopolio italiano, y un pequeño paréntesis, pequeño espacio para Grecia, pero España tendría que vender muchísimo más. Es que la calidad media, como los zapatos, el buen zapato es italiano, el buen aceite es italiano, es absolutamente absurdo, ¿no? Sí, yo quería precisar, porque se han mencionado los datos del Cano. No se refiere el barómetro a productos buenos o de calidad, sino al sector del lujo. O sea, una parte del barómetro, las preguntas eran sobre el sector del lujo, que sabemos que es específico, ¿no? No es lo mismo un producto de calidad que un producto de lujo. Hace poco, en una reunión con el Foro de Marcas Renombradas, hablábamos de esto precisamente. Estamos entre los máximos productores del mundo de vino y de aceite. Y me contaban que ellos llevan muchos años haciendo entre el empresariado español cultura de marca, porque durante muchos años hemos vendido a granel, porque nuestra historia es la que es en la política, lo estaba comentando hace 5 minutos, y en la economía. Si vendemos a granel, quiere decir que van a venir italianos o de donde sea a embotellarlo y a decir que es aceite suyo, y eso el Foro de Marcas Renombradas lleva años haciendo mucho trabajo de convencer a los productores de vender con marca, de vender una marca de calidad o incluso una marca de lujo. Precisamente en el sector del aceite está habiendo iniciativas de este tipo, de vender aceites que son zumo prácticamente y que tienen unos precios, esos sí son productos de lujo, eso se está haciendo, pero como decía al principio, la imagen de un país no se cambia fácilmente, ¿no? Y en ese sentido de tener productos de calidad, sin duda nos queda mucho trabajo por hacer. Yo quería comentar también, antes de que se me pase, un aspecto que me ha interesado mucho de lo que ha señalado Lucía, y es cómo y también está reflejado en el Instituto del Cano. Quizá nuestro público esté pensando, pero vamos a ver, yo he dicho que hay unos datos en el barómetro del Cano que dicen que la reputación de España no ha cambiado entre el 17 y el 18, es decir, a consecuencia del Procés, y sin embargo Lucía en 6 años, que es una amplia experiencia como corresponsal, sí percibe ese cambio. Y también en el barómetro está la explicación de esto. Nuestra imagen como país no ha sufrido, pero sí hay preguntas específicas sobre la actuación del gobierno, que no es lo mismo que el país, que incluyen o contienen un mensaje crítico hacia esas imágenes en fin, que desde luego no fortalecieron nuestra reputación y que recorrieron todo el mundo de las cargas policiales. También quiero recordar que muchas de esas eran imágenes falsas que correspondían a otros enfrentamientos anteriores, algunos de ellos producidos con la policía autonómica, y esto no es una excusa ni es una justificación. En el mundo de hoy creo que un gobierno debe estar preparado para, o sea, vivimos casi en el estado, esta frase que en las redacciones se comenta mucho, yo la aprendí en una redacción, la de la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Creo que ya vivimos en ese estado de guerra permanente en cuanto a las noticias por lo que determina el nuevo ecosistema de los medios, ¿no? Y creo que no es excusa en el sentido de que el gobierno tenía que haber estado preparado para que eso ocurriera. Nadie podía pensar, después de lo que hemos vivido en los últimos años, y la existencia de noticias falsas, bulos, etcétera, nadie podía pensar que no se iban a utilizar imágenes falsas, que no se iba a exagerar el número de heridos, o sea que esto no es excusa, pero sí que creo que hubo en la dirección política, no en la diplomacia, no en el trabajo de los diplomáticos, quiero decir, sino en la dirección política hubo una actitud que tenía una motivación política, que no quiero entrar a cuestionar ahora, de mejor no hagamos nada, probablemente con intención de no internacionalizar el conflicto, cosa que es equivocada cuando quienes lo están internacionalizando son ellos, pero en fin, y a partir de ese mensaje y de esa dirección política, pues obviamente de ahí para abajo
pues es como si al ejército le dices que no vaya a una guerra, pues el ejército no va, ¿no? O sea que hay una... Creo que sería importante a la hora de analizar eso distinguir perfectamente en lo que significa el país y la reputación del país en esos hechos y lo que es atribuible al gobierno. Me gustaría recoger de la pregunta para que no quede en el aire, para que parezca que los periodistas nos protegemos. Yo le contestaría, pero como solo soy moderador, le tengo que dar la palabra a Lucía. Hacía usted, si me permite la ironía, una autocrítica de los medios de comunicación en el sentido que reflejamos más la polémica en el Congreso de los Diputados que un discurso concreto del rey. Yo quería plantearle la pregunta a Lucía de si los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad y si la estamos ejerciendo bien, y a veces damos demasiado pábulo, creo que era más o menos su referencia, al espectáculo por encima de lo que podría ser lo importante o lo trascendente. Los medios de comunicación necesariamente se fijan en lo que destaca, en lo que se aparta de la normalidad, en lo que es noticia. Siempre equiparamos la idea de noticia con aquello que es anormal, que muestra una cierta deficiencia. Claro, hay que tener siempre esta consigna presente a la hora de consumir medios de comunicación, porque si no parece que efectivamente el mundo fuera un desastre, un lugar inhabitable. No es así. También es cierto que en nuestra responsabilidad debería ir que aquello que reflejamos sea medianamente representativo de lo que ocurre, no exagerar demasiado la anécdota, o sea, teniendo en cuenta siempre que lo que uno va a leer en un medio de comunicación no es la norma, no es la cotidianidad del comerciante que está en su lugar, del estudiante que está acudiendo a su centro de estudios. Teniendo en cuenta eso, también es cierto que no debemos desmadrar ciertos mensajes porque trasladamos la sensación de que esa es la norma, y no es así. Yo confieso que no sé muy bien dónde está la línea divisoria y dónde deberíamos situarnos. Quizá en una posición relativamente moderada, pero también creo que es responsabilidad del consumidor saber que lo que lee en un medio de comunicación no es la normalidad. Sí, el hecho de que no haya un solo español en puestos de relevancia en las instituciones europeas o en las instituciones multilaterales no es una expresión de un cierto fracaso de la diplomacia, pese a que coincido con que es una historia de éxito. El hecho de que no haya ni un solo español y de que, por ejemplo, Italia tenga un presidente del Banco Central Europeo, de la Patronal Bancaria Europea, o que Portugal, que es un país mucho más pequeño, tenga un secretario general de Naciones Unidas o un vicepresidente de la Comisión Europea, ya no digamos Alemania o Francia, pero también Polonia, que es un país que está perdiendo mucho peso, tenga un presidente del Consejo Europeo, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no es preciso decir que no hay ni un solo español en instituciones europeas, ¿eh? No es preciso. Yo no tengo los datos, no sé si alguno de los diplomáticos que nos acompañan los tiene en la cabeza, pero sí hay españoles en instituciones europeas, sí los hay en instituciones, en las Naciones Unidas, por ejemplo, que usted ha mencionado. Comparto, sin que sea preciso el dato, comparto la crítica. ¿Tenemos que esforzarnos más? Sí. ¿Estamos por debajo de lo que nos corresponde como país? Sí. ¿Tenemos que aprender, por ejemplo, de nuestros amigos portugueses que están por encima de lo que les tocaría como país por su tamaño, por su PIB, porque lo hacen muy bien? Sí. Están aquí al lado, son nuestros amigos, copiémosles. O sea, estoy de acuerdo con el fondo de la crítica, pero no es preciso. Hay algunos españoles muy ilustres. Ahora mismo, por citar un caso que me viene a la cabeza, Cristina Galach, que acaba de asumir el cargo de alta comisionada para la Agenda 2030, viene de tener un cargo de altísima responsabilidad en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? O sea que sí. Sí. Buenos días, muchas gracias. Antonio Ortiz García, soy embajador de España y celebro también los 40 años de mi primer puesto como embajador. Y he sido, entre otros puestos que he tenido, embajador representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas y otros organismos en Viena. Y entonces doy una explicación resumida, porque si no, no pretendo sustituir a los conferenciantes, sobre la falta de españoles en puestos de responsabilidad. Primera de todos, hasta el año 57, España no ingresó en Naciones Unidas. Es decir, hemos pagado la dictadura en ese sentido. No ingresamos como otros países de nuestro nivel o de nuestra historia, como Italia, por ejemplo, y no menciono a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no ingresaron antes.
Y además hay una cosa muy importante, el tema exterior nunca ha preocupado en España. No preocupaba durante la dictadura nada más que para que se hablara bien o mal del régimen, y siguió sin preocupar a pesar de los esfuerzos enormes que supuso la Constitución del 78 y la monarquía parlamentaria, que realmente sí es un éxito, nunca suficientemente reconocido, y en eso sí acuso a ustedes como representantes de los medios informativos por la prensa, las televisiones y los demás sectores que crean opinión en España. Una segunda razón de por qué no hay españoles, que además los ha habido. Yo he coincidido en puestos internacionales con director general de UNESCO, director adjunto, miembros destacados de Naciones Unidas, secretarios generales adjuntos. No cito los nombres, que los conocerán ustedes, si quieren se los cito, pero en fin, los conocen todos ustedes. Y entonces el segundo motivo, les explico, es que los españoles están tan convencidos de lo bien que se vive en España, y es verdad, que no quieren ir al extranjero. Y les cuento solamente una cosa. Uno de los organismos más importantes del mundo internacional y de Naciones Unidas es lo que se llama la Agencia, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que tiene una importancia excepcional, donde España es uno de los grandes contribuyentes, a pesar de que tenemos solo 7 u 8 centrales nucleares, y el tema de las centrales nucleares es un tema que daría no ya para una conferencia, sino para un seminario. Y yo gestioné el intento de que hubiera un director adjunto en el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El director general, o el secretario general, que era entonces Mohamed El Baradi, que luego después, posteriormente, se presentó a la candidatura de presidente de Egipto, este señor me dijo: Antonio, que venga fulanito. Yo busqué y perseguimos a fulanito en todos los tonos, hablando con el gobierno, con sus empresas, y este señor, que estuvo a punto de venir, dijo: pero tú no sabes el frío que hace aquí en invierno. Eso era, y efectivamente eso pasa en todas partes. Estas explicaciones son reales. Eso no quiere decir que no haya habido una historia de éxito. Tenemos una Constitución que ha durado 40 años, en una monarquía parlamentaria que también se repite, porque es antes, ha habido tantas monarquías en España, la misma monarquía, y tenemos un futuro bastante claro, a pesar de la TV3 en Cataluña, a pesar de los inventos de los golpistas en Barcelona y de muchas otras cosas. Es decir, el presente es bueno, pero espero que el futuro sea mejor. Perdón por haberme extendido en exceso. Le agradezco la explicación, le agradezco también la crítica a los medios de comunicación, y aunque soy moderador, solo voy a ser indisciplinado conmigo mismo y voy a aprovechar para ponerle la cuña publicitaria. En España hay una cosa que se llama Agencia F, que yo represento ahora como presidente. Hay varios centenares de españoles que no solo no tienen ningún problema en trabajar fuera de España, sino que trabajan cada día fuera de España, que representan verdaderamente lo que es la España global y lo que es la marca España, y que creo que están muy poco reconocidos en nuestro país. Y cierro la cuña publicitaria. Totalmente de acuerdo. Este señor y yo hemos trabajado muchos años fuera de España, y más gente que hay aquí ha trabajado, y la verdad es que, aunque hayamos sentido en algún momento que estábamos cercanos a los emigrantes que intentábamos proteger, que eran españoles no exilados, y yo además he sido, otro paréntesis, cónsul general en Toulouse, donde estaba el Partido Socialista Obrero Español en el exilio, posteriormente, en fin, lo he visto bastante de cerca este tema. Pero es verdad que los españoles tenemos la tendencia de hablar mal de nosotros mismos, no solo de la leyenda negra, en la que hubo contribución no solo de los protestantes holandeses, sino también de ilustres juristas y teólogos españoles. Pero seguimos hablando mal. Pero yo creo que esto tiene remedio y vamos mejorando. Muchas gracias. Conozco la F desde hace... Pues además, como que yo sepa, la única representación del gobierno que hay aquí es la de Irene Lozano, aprovecho para meterle en la cabeza que tiene que conseguir que nos apoyen aún más a la Agencia F.
Bueno, en relación con eso, que es una... en el Congreso hubiéramos dicho por alusiones, ¿no? Esto es un poco... Ay, no sé si debo contarlo. Bueno, sí, no os lo contéis. Una de las primeras cosas que vamos a hacer en mi Secretaría de Estado precisamente es designar un embajador en misión especial para la ciudadanía española global, que se va a encargar, entre otros muchísimos, ya he dicho que hay casi 3 millones de españoles fuera, pero entre otros, por ejemplo, de esos magníficos corresponsales de la agencia EFE, que son profesionales de primer nivel, como decía antes, como profesores de universidad que tenemos por ahí, como médicos, como autores, artistas de primer nivel, y que queremos que desempeñen un papel activo y reconocido en nuestro país en la reputación de España. Es decir, somos muy conscientes de que hay toda esa gente buena y capaz haciendo España cada día en su trabajo de manera silenciosa, y queremos que se incorporen. Que la reputación de España no la vamos a crear en mi oficina 4 personas. Lo que queremos precisamente es movilizar las energías de todos los españoles de dentro y de fuera para contribuir a crear esa reputación, ¿no? Y ahí van a tener un papel muy destacado los españoles que viven fuera de España. Sí, sí. Y hablando de estos españoles que viven fuera, hay que hablar también de todos los jóvenes o menos jóvenes que han salido por la crisis. Y ahora, si he entendido bien, se va a montar unas iniciativas para ayudar a la vuelta de estos que sean, no voy a decir exiliados porque exiliado es una palabra demasiado marcada históricamente, pero los que han tenido que irse fuera. Y hay muchísimos, están intentando volver incluso con condiciones peores que en los países donde están ahora trabajando, desarrollando su investigación o donde han empezado a rehacer su vida, tienen la voluntad de volver aquí. Lo que me sorprendió muchísimo es que hace 1 año y medio o algo así estaba intentando conocer las cifras. Hay 000 cifra oficial de los que se han ido, y hay unos investigadores que intentan calcular según la seguridad social de los países donde vive la gente, el censo, las embajadas, hay que cruzar muchísimos datos, pero puede ser centenas de miles de personas que se han ido, y que estos hay que tener en cuenta, porque si hablamos de imagen de España hacia afuera, es algo importante, ¿no? La idea de que la gente formada que han costado dinero, que han necesitado inversión del Estado para formarles, se hayan ido y no se les reconoce y no se les mira y se les olvida, pensando que las cosas pasarán, porque yo creo que la cosa que a mí me ha parecido muy importante de la diplomacia, de la acción hacia el exterior, vamos a decir, de España, durante estos últimos años, ha sido la pasividad y lo de vamos a esperar. Cuando preguntábamos al anterior gobierno, ¿por qué no sois más activos, más proactivos en Bruselas en defender posiciones de Europa del Sur o posiciones españolas? Decían, es que con la situación económica que tenemos no es el momento. Y entonces después nos dijeron, ahora hemos salido de la crisis, el país está creciendo. Entonces después decíamos, pero ahora que el país está creciendo desde hace 3 años, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué España, que es la 4ª economía de la zona euro, no está más presente? Y hay como una idea de no vamos a meternos en líos, ni con Berlín, ni con París. Estamos ahí en segunda fila detrás, y es algo como atávico, ¿no? Efectivamente, los portugueses son mucho más discretos, pero avanzan y ponen en evidencia la calidad de su trabajo, y consiguen puestos, efectivamente. Tener tantos portugueses de nivel muy alto en la diplomacia internacional es impresionante. Sí, yo quiero discrepar, no creo que sea atávico en absoluto, en el sentido de que sea un rasgo nuestro ancestral. Creo que está muy ligado a una decisión política, y quiero recordar otras épocas. España ha tenido un secretario general de la OTAN, ha tenido Mr. Pesk, ha tenido gente en puestos elevadísimos de responsabilidad mundial. Todo eso
no florece por generación espontánea. Aparte de los motivos históricos que nos ha contado el embajador, eso requiere un trabajo político constante y silencioso de ir en cada institución tratando de conseguir poner a gente, porque eso es influencia para el país, ¿no? Y también me consta que actualmente en el Ministerio se está haciendo con vistas a la renovación de la comisión que se producirá el año que viene, ¿no? O sea que eso está bastante ligado a cierta actitud política, ¿no? Yo no creo que sea atávico nuestro. Por cierto, que de los cargos internacionales que has citado era la misma persona que sí, los es verdad, me he dado cuenta mientras lo decía. Sí, así funciona. Bueno, yo creo, Irene, que una de las primeras conclusiones de este coloquio va a ser unos cursos intensivos para el cuerpo diplomático en diplomacia pública, ¿no? Parece que hay un cierto consenso. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Lucía. Yo soy miembro del cuerpo diplomático, trabajo en exteriores y creo que es verdad que esta es una nueva modalidad de diplomacia que aún tiene que asentarse y desarrollarse. Bueno, pero no quería extenderme en esto. Yo lo que quería decir es que me interesó mucho lo que decía la secretaria de Estado en su primera intervención sobre el mantenimiento de nuestra imagen, pero me parece devastador que nuestra imagen siga siendo sol, playa, fiesta, y que cuando hablemos de productos, como se ha hablado aquí, volvamos al aceite y a los cítricos, ¿no? Y que has dicho, bueno, no lo has dicho tú, es la oleada del Cano, que donde tenemos peor reputación es en el sistema político, es en economía, empresa y en inversión. Eso me parece que esa es, desde mi punto de vista, la madre del cordero. A ese respecto yo creo que ya se ha dicho antes, en fin, nosotros somos nuestros peores creadores de imagen. Nos hemos creído desde hace muchísimo tiempo la propia leyenda negra. Un ejemplo que me dejó perplejo: hace unos pocos días España estaba en el centro de los titulares del mundo cuando se produce la visita del presidente chino Xi Jinping. Bueno, la información que se dio de esa visita al final era que España iba a vender jamones con hueso a China. Esa es la imagen que nosotros proyectamos al mundo. En el mismo informativo en que yo veo, en que me cuentan la visita del presidente chino, prácticamente a continuación hay un reportaje sobre la utilización de inteligencia artificial en un restaurante en Pekín. Es decir, mientras nosotros vendemos jamón con hueso, los chinos están en la vanguardia de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir es que nuestra imagen debe de estar ligada a surfear esta globalización agresiva en la que estamos. Yo no creo que las peripecias de la política interna española importen tanto en el mundo. Evidentemente tienen una importancia. Pero lo que sí que importa es que nos sigan viendo como un país donde se puede venir a beber sangría y a pasárselo muy bien encima de una playa, olvidando que lo que importa ahora es estar en la vanguardia de la inteligencia artificial, de los centros educativos de élite, de la innovación. Si desapareces de ese primer grupo, te acabas convirtiendo, como ya se ha dicho, en fin, yo creo que desafortunadamente, en un país de camareros. No queremos ser un país de camareros. Queremos ser un país de científicos, un país de los que estén, insisto, en la vanguardia de la innovación, en un momento en el que nadie te va a regalar nada. La globalización nos va a llevar a todos por delante. Entonces yo quería a la secretaria de Estado plantearle esta cuestión en lo que se refiere a la imagen de la España nueva, moderna, que tampoco es tan fácil de proyectar, porque las inercias son las inercias, ¿no? Bueno, estoy completamente de acuerdo, o sea, y una de las líneas estratégicas de mi Secretaría de Estado en esta nueva etapa va a ser esa, explicar cosas que son verdad, es decir, que tenemos un jamón estupendo y que nos dure muchos años, pero somos el tercer país en eficiencia sanitaria, por ejemplo. Hay muchos lugares en España donde no hace sol, en los quirófanos, que por definición son sitios oscuros, donde se producen trasplantes de órganos que nos hacen estar en el primer puesto, y esto es una cuestión médica y de organización, que organizar un trasplante requiere una precisión de gestión y organizativa que cuando nosotros muchas veces pensamos que somos un país que improvisa y tal, bueno, requiere una precisión de reloj suizo, ¿no? Y eso lo llevamos haciendo bien y llevamos siendo líderes 20 años. Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que proyectar
esa imagen y tenemos realidad para proyectarla, o sea, no tenemos que contar una película. A mí, una de las cosas que yo creo que nos hizo llorar a todos durante la crisis, y lo ligo con lo que decía Cecil respecto a los españoles que se tuvieron que ir por motivos económicos durante la crisis, es que había programas científicos que se clausuraban por falta de financiación y al día siguiente los fichaban en Oxford a esos mismos científicos para que continuaran su investigación científica allí. Es decir, ni nos falta talento. Ayer precisamente me reunía con la Fundación I+E, que se dedica a la innovación en España y que su patronato está formado por directivos de las principales multinacionales que trabajan e invierten en I+D en España, y hubo uno de ellos, un directivo de Dow Chemical, que empezó su intervención diciendo: lo que sobra en España es talento. Y yo digo, hombre, a ver si esto nos lo creemos nosotros mismos. Lo que tenemos es que acompañar eso de políticas de inversión en I+D, de desarrollo de ese talento científico, más de las que ya hay, pero tenemos una buena base para hacer todo eso, ¿no? Y desde luego eso es lo que, como tú muy bien has dicho, en la globalización tenemos que hacer. Respecto al comentario que hacías sobre la vida política, también quiero precisar, en el barómetro del Cano, así como nuestra vida política se valora con un 5,7, la calidad de la democracia se valora con un 6,6. Es decir, esto es importante diferenciarlo, porque la calidad del sistema democrático es una cuestión más estructural y lo de la vida política es más coyuntural. Y creo que esos dos datos, que hay una diferencia considerable de más de un punto entre ellos, lo que nos están diciendo es que en general se valora bien nuestra calidad institucional, y de hecho también está ese otro dato que os daba antes del puesto número 19 como democracia plena, pero se percibe, quizá, y ahí viene la peor calificación de nuestra vida política, una cierta dificultad o incapacidad para resolver problemas que son de naturaleza política, y aquí entraría clarísimamente el caso del Procés en Cataluña. No es tanto que nuestras instituciones tengan déficit democrático, no más que la media, quiero decir que la democracia desde luego siempre es perfeccionable, pero no más que la de otros países, como una cierta dificultad o incapacidad política para resolver problemas que han sido claramente políticos y que no se han abordado desde un punto de vista político, ¿no? También creo que es un matiz importante. Buenos días a todos, mi nombre es Mariluz. Intervengo porque me he sentido profundamente aludida por Cecil. Muchas gracias por hablar de los jóvenes que se licenciaron en el 2012, 2011 en mi caso, en plena crisis. Yo tengo un perfil internacionalista, no soy diplomática, no creo ya que esté en edad de plantearme entrar en la carrera diplomática, pero sí quería hablar, no es una pregunta, lo siento, es una reflexión que creo que es importante tener, hablando de esos jóvenes que nos fuimos primero a Alemania, después a México, que hemos estado 3 años fuera, hemos vuelto y sentimos que, y quiero hablar, y esto es una recomendación en concreto o una sugerencia para Irene Lozano como representante política de Marca España, España Global. España Global, mejoremos, es responsabilidad de todos, el mercado de trabajo, la retribución y las condiciones salariales de jóvenes que están ya fuera de la horquilla de los 25 a los 30, sino que nos acercamos a los 35, particularmente somos mujeres, porque esto sí que perjudica profundamente la imagen de España en el exterior. Yo no tengo una formación científica, pero tengo muchos amigos que han ido a hacer fuera el doctorado, ni hablemos de volver fuera, o sea, de volver a España y ser doctores. Yo tengo una formación, insisto, en ciencia política y en derecho, no soy científica, pero también hay que apostar por ese tipo de talento. Es lamentable, lo siento, lo difícil que es encontrar un buen puesto de trabajo en España por elección propia de querer venir, porque en España sigue muy bien, por circunstancias familiares o económicas, y es súper triste la generación que nos está pillando, que está costando muchísimo, que nos hemos formado, que somos hijos del ascensor social que ha habido en este país durante tantos años, de padres que no han ido a la universidad y nosotros tenemos una formación alucinante, y eso sí que es un motivo para estar orgullosos, y es algo que se ha perdido y se ha deteriorado profundamente en los últimos años de la crisis. O sea, el tema de la desigualdad y de la situación de la mujer.
laboral alrededor de los 35 años. Entonces, simplemente quería decir eso, que para mejorar la imagen de España al exterior, mejoremos el mercado de trabajo que por voluntad o por necesidad de los jóvenes que se han ido fuera y han regresado. Y nada más, eso es todo, gracias. Yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay... Estoy completamente de acuerdo, creo que hay unos niveles de precariedad laboral y de bajos salarios en España que dificultan mucho el que los jóvenes se puedan hacer un mínimo de planificación vital. O sea, creo que con los sueldos que tienen en este momento la gente más joven y los precios de los alquileres resulta muy difícil algo tan básico como irse de casa de los padres y empezar una vida y una familia propia, ¿no? Quiero decir, no te puedo decir nada más que comparto esa preocupación y que creo que la juventud es esencial en cualquier tipo de políticas que se hagan, puesto que ahí nos estamos jugando algo incluso más importante que la reputación del país, nos estamos jugando el futuro del país. Es decir, si nuestra gente joven o se tiene que ir fuera forzosamente, a mí me parece que irse fuera enriquece mucho también la carrera profesional de la gente, y desde luego la gente que se ha ido fuera y que puede volver también contribuirán a enriquecer mucho nuestro país cuando vuelvan, ¿no? Pero lo malo es cuando eso es forzoso, porque aquí las condiciones laborales son malas, ¿no? Creo que se están haciendo esfuerzos para combatir esa precariedad, esa explotación laboral, que en muchos casos cobra tintes de explotación laboral, y lo único que te puedo decir es que esto ya lo he tenido que decir alguna vez más, que el que yo me dedique a la reputación de España y a poner en valor todo lo bueno que tenemos y todo lo positivo que tenemos no significa en absoluto ser complacientes como gobierno en cuanto a los cambios que necesita nuestro país, que necesita muchos, y el gobierno está trabajando para cambiarlo en la medida de las posibilidades y de lo que da de sí un Congreso fragmentado que dificulta muchas veces sacar adelante ciertas iniciativas, ¿no? Esta exposición es para celebrar 40 años de democracia, y creo que tenemos muchas cosas que celebrar, pero no significa en absoluto que nos durmamos en los laureles ni que pensemos que no hay muchísimas cosas que mejorar. Antes de dar paso a otra pregunta, le voy a poner un ejemplo de nuevo sobre la agencia EFE que tiene que ver con ese. Nosotros tenemos un programa de formación de becarios, cada año aproximadamente unos 20, que se nos financia desde entidades bancarias, no nos cuesta dinero, son 9 meses en España y 9 meses en distintas delegaciones fuera de España. Como somos empresa pública y no se nos deja contratar, al acabar esos 18 meses de formación, todos esos jóvenes tienen que irse de la agencia, y la inmensa mayoría de ellos, ¿dónde van? A France Press, que es nuestra gran competidora en el mundo. De tal forma que EFE está haciendo de cantera para grandes agencias internacionales que, insisto, nos sirven de competencia, porque no se nos deja contratar a esos jóvenes también formados en el mundo, también formados como que van a otras agencias internacionales. Hola, sí. Hola, buenas, soy Rubén Márquez. El otro día hablaba con una antigua senadora de Holanda y me decía: joder, Rubén, es que cada vez que vengo aquí a España veo que sois tan cercanos, tan cálidos, pero luego veo la situación política y en vez de buscar el consenso, que fue el pegamento que unió a la dictadura con el paso a la democracia, ahora hay muchas asperezas y conflictos entre nosotros. Y me dijo una frase que es con la que me quedaré yo creo que toda mi vida, que es: a los que dicen que los jóvenes son el futuro, me gustaría que dejaran de hablar, porque los jóvenes son el presente y son los que al fin y al cabo van a cambiar la situación. Una pregunta para Irene sería: las críticas internas y el despatriotismo que hay en España, que es desprestigiar lo nuestro, ¿cómo podemos la sociedad y desde la clase política luchar para acabar con ese despatriotismo, del que creo que también los medios de comunicación tienen mucha parte? Y luego, en segundo lugar, el otro día fui invitado a un evento internacional en el que hablé con muchos amigos y me decían que qué hacíamos en España para pegar a la gente que intentaba votar, y creo que eso es totalmente mentira. O sea, me parece que hay una imagen totalmente distorsionada de muchas cosas que pasan,
y como que estamos volviendo a la leyenda negra de Antonio Pérez. Y para concluir, un poco una crítica a los medios de comunicación, decía Giovanni Sartori en su libro El Homo Videns que al fin y al cabo los medios de comunicación actualmente lo que están buscando es la polémica, la foto, y yo creo que al fin y al cabo los medios de comunicación tienen que ser los principales propulsores de impulsar la verdad y de fomentar la democracia. Y me gustaría acabar con una entrevista que hubo entre Jordi Évole y Pedro Sánchez, en la que el señor Cebrián le confesó claramente a Pedro Sánchez que el grupo Prisa iba a hacer todo lo que pudiera para acabar con un pacto entre el PSOE y Podemos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación tienen que influir en las opiniones políticas? Porque todo el mundo sabe que es un cuarto poder, pero creo que en vez de influir en las opiniones políticas apoyados por el dinero detrás de los grandes grupos mediáticos editoriales, lo que deberían de hacer es centrarse en transmitir la verdad. Muchas gracias. Lucía. Contesto brevemente a lo que me has preguntado a mí. Yo creo que somos por naturaleza los españoles hipercríticos. Bueno, ser crítico está bien, incluso hay un filósofo que es un enfoque que me gusta, que ser crítico puede ser hasta un ejercicio de optimismo, ¿no? Cuando uno es crítico, dice, el segundo paso que nos falta quizás es decir, bueno, esto lo hacemos mal, vamos a ver cómo lo hacemos bien. Creo que tenemos una tendencia a ser hipercríticos con nosotros mismos. Y también tenemos una historia, o sea, los países tienen su historia y esto es inevitable y no se puede cambiar, ¿no? Hay una cierta izquierda que es renuente a utilizar los símbolos y hay una cierta derecha que es tendente a apropiárselos. Yo creo que si en los dos lados se terminara imponiendo la gente, que la primera la que no renuncia a ellos y del otro lado la que no se los quiere apropiar, sería mucho más fácil que todos compartiéramos unos símbolos que al final lo que representan y lo que simbolizan son nuestros derechos y nuestras libertades como país democrático, ¿no? Y pudiéramos verlo así, verlo como lo que son. Creo que tenemos esa tendencia, como tú has dicho, a identificar el patriotismo con la parte quizá más oscura de nuestra historia. Yo personalmente me gusta mucho una distinción que hacía Ortega, nuestro gran filósofo, que hablaba del patriotismo no como Vaterland, o sea, no como pensando en la tierra de nuestros padres, sino como Kinderland, pensando en la tierra de nuestros hijos. Y en ese sentido decía, el patriota es el que hace las cosas bien en su país. ¿Por qué? Pensando en qué es lo que vas a dejar a tus hijos, ¿no? Creo que en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy, ese es el tipo de patriotismo que es más rico y más productivo y el que más a mí me gustaría fomentar. Bueno, como una representante de medios de comunicación, en las alusiones que hacía a que buscamos la polémica, la foto, bueno, en primer lugar, creo necesario decir que no todos los medios de comunicación son iguales, al igual que no todos los políticos son iguales. Probablemente unas ciertas críticas que pudieran lanzar a gente de Unidos Podemos no se corresponderían en absoluto con las que aceptaría el Partido Popular, y en cambio los dos son representantes de la llamada clase política. Entonces, primero, creo que no todos son iguales. Segundo, quería recordar la referencia que he hecho anteriormente, y es que necesariamente los medios de comunicación nos fijamos en lo excepcional, en aquello que es noticia, que consideramos noticia porque se aparta de la normalidad. Entonces, claro, sí, algunas veces es algo que puede llegar a ser estridente y excesivo, pero hay que leerlo teniendo en cuenta esa idea. El concepto de verdad que citas me parece un poco peligroso. No creo que los medios de comunicación tengamos que buscar la verdad. La verdad es un concepto casi filosófico y algunas veces dos mensajes aparentemente opuestos y que favorecen intereses diferentes pueden ser verdad. Me remito otra vez al ejemplo de Gibraltar. Después del acuerdo que se logró in extremis respecto a cómo describir el encaje de Gibraltar en el futuro post-Brexit, hay medios que han dicho España logra blindar su derecho de veto respecto al estatus de Gibraltar post-Brexit. Muy bien, considero que es verdad. También es verdad decir España fracasa en plantear la cuestión de la soberanía en el acuerdo del Brexit. Las dos cosas son verdad, no podemos decir que ninguna... Es que las dos proceden de lo que se ha afirmado. Entonces no creo que la clave sea esa. Yo creo que la clave de los medios debe ser rigurosos,
y honestos con nosotros mismos, que el periodista al escribir una información considere si eso es representativo, si tiene fuentes que lo avalen y si es verosímil. Vamos a ir ya, creo, con la última porque estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Nayeli Ceseña, soy de México. Y una pregunta para Irene Lozano, que es muy concreta. Solo quería conocer cuál es qué hay detrás del cambio entre Marca España y España Global. ¿Cómo fue la transición? Si es solo por darle más frescura, más modernidad, o qué hay detrás de ello. ¿Cuál es la historia? Gracias. Básicamente es una estrategia radicalmente distinta. O sea, hay una estrategia, o sea, todo esto de la marca país tiene una ciencia detrás, mucha ciencia detrás. Uno puede tener una estrategia de marca país, que es un enfoque generalmente de países o bien subdesarrollados, ya no se usa esta palabra, pero bueno, ya me entendéis, países pobres, o bien países con necesidad específica, con necesidades económicas. En el momento en que España pone en marcha una estrategia de marca país, había esa situación, había la necesidad de atraer inversiones extranjeras. Es una estrategia que está muy enfocada a lo mercantil, muy enfocada a atraer inversores y al mundo empresarial. Hay otra visión de esto, que es una estrategia, poner en marcha una estrategia de diplomacia pública, que es otra cosa completamente distinta y que lo que significa es dirigirte de una sociedad a otra sociedad, no de Estado a Estado, no de gobierno a gobierno, para contar quién eres. Y en ese sentido es muchísimo más amplia. No solamente queremos que los empresarios españoles cuenten a empresarios extranjeros quiénes somos, sino que queremos que los jóvenes españoles cuenten a los jóvenes extranjeros quiénes somos, que los científicos cuenten quiénes somos, que las mujeres españolas cuenten quiénes somos, que cada uno como sociedad participe de este esfuerzo para trasladar esa reputación de nuestro país. En ese sentido, la estrategia es totalmente distinta y no es nada superficial, no es una cuestión de darle un toque de modernidad, no es nada superficial, lo digo en el sentido de que hay toda esta ciencia detrás y hay esta explicación estratégica. Nuestro país está hoy en condiciones de plantear una batalla por nuestra propia reputación, que además yo creo que es muy necesaria en todos estos campos y muy especialmente también en el campo político, por el cuestionamiento que hay de nuestro país en ciertos aspectos, ¿no? Y todo eso se encuadra dentro de una estrategia de diplomacia pública. Ese es el sentido de España Global. Voy a aprovechar el privilegio de ser moderador para cerrar el debate con una pregunta. Me da la sensación de que hemos sido afortunadamente muy críticos en todas las intervenciones y quisiera terminar con algo positivo. Les quisiera preguntar a las tres qué fortaleza tendría España en este momento para vender fuera como más importante. ¿Qué le gustaría a Cecil que le pidieran sus jefes, su redactor jefe, qué tema sobre España? A Irene, ¿qué le gustaría situar en el primer punto, digamos, de su acción exterior desde su cargo? Y a Lucía también, ¿qué le gustaría escribir en El País? ¿Cuál es la fortaleza de España en este momento, de esa marca España, aunque huyamos de esa expresión y ese término? Sí. Yo creo que no sé exactamente si es un tema sobre habría que escribir, pero bueno, no sé si lo haría yo. Pero yo, a pesar de todo el pequeño juego político que es muy agresivo, efectivamente el día a día, y la idea de aquí no contamos, bueno, los trenes que salen a la hora no son noticia para los periodistas, ¿no? Como bien sabemos. Yo creo que la fortaleza de España y la cosa muy positiva que hay es una sociedad muy activa y reactiva. Y eso es algo que es realmente, para mí, es lo más importante. Es que detrás de la política binaria que podemos ver en el Congreso, hay gente que avanza, que hace proyectos, pequeños proyectos. Hay cosas que sorprenden, como el 15M, por ejemplo, ha sorprendido una reacción a la crisis que no fue una reacción de populismo, xenófobos, de alba dorada, como hubo, por ejemplo, en Grecia, algo positivo sobre construir otra cosa o repensar las relaciones. Y creo que ha hecho mover todo el juego político y ha obligado a todo el mundo a redefinirse. Y yo creo que es muy sano en una sociedad ser tan reactivo.
Y yo creo que es algo que es interesante de España. Pues a mí me gustaría, y la verdad es que me encanta que me hagas esa pregunta porque es un poco como la carta a los Reyes Magos adelantada. Creo que uno de los riesgos que tiene este trabajo que yo tengo, este mandato, es que en el convencer a todo el país de la necesidad de que creamos en nosotros mismos y mejoremos nuestra reputación, incurriéramos, como les ocurre a otros países, en el narcisismo, ¿no? Creo que lo que me gustaría es que no convirtiéramos esa mayor confianza en nosotros mismos y esa mejora de nuestra reputación, que no lo convirtiéramos en un fin en sí mismo, sino en un medio para que nuestra contribución como país a que el mundo sea mejor fuera más efectiva, más decidida y más confiada. Es decir, que si nos llegáramos a creer que somos ese país moderno, ese país muy capaz, que ha hecho cosas muy importantes en solo 40 años, como decía Cecil, muy rápidamente, quiere decir que tenemos mucho que aportar a la sociedad mundial, ¿no? Y a mí me gustaría, y creo que este gobierno es obvio que está muy comprometido con eso, que desde esa fortaleza nuestra como país contribuyéramos a la gobernanza global, contribuyéramos a combatir el cambio climático, contribuyéramos a mejorar las políticas migratorias, o sea, los grandes desafíos que tiene la sociedad global y que ya no se pueden pensar en términos nacionales, que fuéramos un actor muy decidido, muy confiado, muy seguro de sí mismo y que pudiéramos aportar a que el mundo sea un poco mejor. A mí me gustaría contar que España lidera el debate, en parte se ha hecho con el caso del barco Aquarius, que liderara el debate en cuestiones migratorias. Creo que es una cuestión decisiva para la Unión Europea, que define ahora mismo las tendencias políticas en todos los países y polariza enormemente a la población. Creo que España en los últimos meses ha cogido ahí una pequeña bandera en el sentido positivo, no para refugiarnos en el cliché, sino para intentar proyectar mensajes positivos. Es verdad que en las últimas semanas parece que ese primer mensaje se revierte, pero considero que hace falta un debate reposado respecto al papel de la inmigración en Europa y en el mundo en general, pero a nosotros nos ocupa particularmente Europa y me gustaría que España fuese capaz de hacer ese discurso matizado, reposado e influir en sus socios europeos. Pues a mí, para terminar, como único hombre del panel, me gustaría decir que la fortaleza de España es precisamente la revolución feminista y la fuerza de las mujeres, que creo que en este panel hemos tenido una muestra excepcional. Muchísimas gracias a todos y a todas.